este caso estamos haciendo un trabajo, el tema del rebobinado de un transformador trifásico, el cual en la pantalla estamos viendo lo que son las placas de características con el cual vino. En la potencia tenemos el transformador de 80 kVA. El voltaje primario tenemos 3 voltajes, 3 entradas de voltajes diferentes, que es de 200 voltios, 210 voltios y 220 voltios, con un voltaje secundario en la salida de 380 voltios y de 400 voltios. Este equipo fue diseñado con ese voltaje porque trabaja para una máquina de rayos X. Entonces esta máquina trabaja con 400 voltios, el cual es alimentado por 220 y nos da de salida 400 voltios, con un amperaje de entrada de 230 voltios en el voltaje de 200. En el voltaje de 210 nos da un amperaje de 219.9 amperios y en el voltaje de 220 nos da 109.9 amperios. En el secundario nos da en un voltaje de 380 voltios nos está dando un amperaje 121.54 amperios y en el voltaje de 400 voltios nos da 115.47 amperios. El tipo de conexión que lleva ese transformador es en la conexión delta estrella neutro 5 con una frecuencia de 60 Hz. El tipo es seco, con el material con el que se va a rebobinar y con el que vino fue de platina de cobre de 2 milímetros por 10 milímetros. La refrigeración es natural, que es solamente puro aire. Lo que pasó con este equipo, el voltaje con el cual vino trabajando era demasiado para el equipo, que nuevamente volverse a rebobinar y a sacar el voltaje correcto para que pueda trabajar el equipo. En este caso retiramos el transformador de su gabinete en el cual vino y empezamos a cortar la platina. Ya no se puede recuperar por el tema de que ya han sido dobladas, moldeadas al diseño con el que ha venido. Por eso nosotros optamos por no recuperar, sino poner nueva platina de cobre. Se corta y se separan las láminas para así poder colocar la misma cantidad de núcleo. Ahora continuamos, tomamos las medidas del núcleo. En el centro son 3 columnas, la medida completa de una columna para poder hacer el molde. En este caso, en este molde es de madera. Se coloca el molde adentro cortado a la mitad para poder hacer la separación cuando se retire la bobina. En nuestra bobinadora fabricada por nosotros mismos con su contador de vuelta, es una bobinadora eléctrica. Se toman las mismas medidas tanto del núcleo en el largo, el alto y el ancho. Ahora presentamos lo que es la bobina de cobre. En este caso son platinas, se hizo con 2 platinas de 2 por 10 milímetros, haciendo un total de 40 milímetros cuadrados de sección. Una vez puesta la platina, se ponen unos templadores y la platina la que es usada es desnuda, o sea, puro cobre, cobre puro. No viene aislada entre ellos, por lo cual se procede a aislar con cinta de poliéster o cinta de algodón todo alrededor de la bobina de cobre. Y en cada conexión que se va a hacer, cada salida que se va a hacer, se sujeta, se pela y se suelda los bucles en los cuales van a salir. Se suelda con la plata, ya que es un buen conductor para hacer todo lo que es el tema de soldadura. Y así se sigue bobinando, se sigue dando vueltas, se sigue girando la máquina y se sigue también aislando de acuerdo a los bucles, a las vueltas por bucles que va a salir el equipo. Una vez fabricadas las bobinas, todas las bobinas se procede a hacer el barnizado y también se procede a un precalentamiento en el horno para que podamos sacar toda la humedad y poder echar el barniz, pueda penetrar por todos lados y pueda seguir madurándose en el horno para que tenga un secado correcto. Luego se procede a retirar las bobinas del horno, como apreciamos aquí en la imagen, y la colocación de las láminas de acero silicoso, que también se aprecia en el lado izquierdo. En estas láminas se van apilando una en una, no en un solo lado, sino uno por adelante y la otra por atrás, y así se va afilando una y una, para luego colocar lo que es la I. Estas láminas son completas, no son separadas. Y continuar con el empaquetado del núcleo hasta llenar y cumplir con la misma medida del núcleo que vino originalmente el transformador. Procedemos a colocar las láminas siguientes, que son las I, que van colocados en las partes de arriba y en las partes de abajo del transformador. También se saca lo que son los bucles también se da forma hacia las borneras donde van a ir. Colocamos cada bucle con su respectiva bornera, separados entre sí y aislados entre sí.
En ese trabajo se sacó las platinas de cobre hasta la misma bornera. Luego procedemos también a barnizar con el barniz rojo, que es para mejorar el aislamiento ante la humedad, ya que primero se vertió el barniz transparente, que es para impregnar y también hacer más duras las bobinas y no tengamos problemas con el funcionamiento por el tema de la vibración, ya que es un equipo estático, pero al circular corriente provoca una vibración en el conductor eléctrico. Ahora procedemos a forrar cada fase con papel Nomex para evitar el contacto directo con el bobinado y minimizar riesgos de contacto. En la siguiente imagen ya se procedió a hacer la conexión como se menciona en la placa, que es delta estrella neutro 5. La entrada está en una conexión de triángulo, como podemos apreciar en los cables color azul, que tenemos una entrada de 220 voltios y una salida de 400, 410, 420 y 430 voltios más neutro. Ya terminado el transformador, se termina el transformador, se apila todo el núcleo, se reajusta todos los pernos. Una vez hecha la conexión, se procede a hacer el ingreso del transformador dentro de su gabinete, ya para su traslado y para su trabajo en donde va a estar. Apreciamos el transformador también con la instalación de su placa. En este caso sale con una placa de nuestro taller. Aquí apreciamos el transformador ya en el lugar de trabajo. En este caso, este equipo está instalado en un hospital, en una subestación, el cual es alimentado por la red principal, que es de 220, y eleva 400 para enviar a la sala de rayos X. Lo que estamos apreciando en la siguiente imagen es el ingreso de los cables del transformador de 220 voltios a 400 voltios. Este equipo nos trabaja con una línea entre línea con un voltaje de 400 voltios y una línea con tierra nos debe dar un voltaje de 230 voltios. Una vez instalado el equipo, también se hace las pruebas en la máquina. Aquí apreciamos a los técnicos instalando la máquina, dando los últimos ajustes para el funcionamiento del equipo, el cual el equipo queda correctamente funcionando con el nuevo transformador, el cual se tuvo que rebobinar y se hizo de acuerdo a los parámetros que necesitaba el equipo.